Bueno, buenos días a todas y todos. Yo tengo un pequeño prólogo que creo que es importante para centrar bien lo que quiero decirles. Es muy simple. Hace ya 21 años, en el año 2000, se realizó en Santiago el primer Cabildo Nacional de Cultura, cuyo lema, el Chile vivido al Chile soñado, acentuaba en el sentido de ese encuentro comunitario en el cual más de 400 delegados y delegadas de todo Chile debatieron durante 3 días para proponer al país una hoja de ruta común en la búsqueda de la construcción democrática de una nueva manera de estar juntos en sociedad. En la asamblea plenaria del 3 días, en el cierre final del encuentro, un representante de todas y todos los delegados dio lectura a un documento acordado por el conjunto de todas las mesas de trabajo que se titulaba Carta de la Ciudadanía Cultural. Traigo conmigo una copia del texto. Propone 15 artículos que consignaban los derechos que deberían asistir a chilenas y chilenos desde el día de su nacimiento. Me voy a permitir, en beneficio del tiempo a disposición, leer solamente los breves párrafos del considerando y el cierre para que ustedes puedan alquilar su importancia, su vigencia y aún lo que falta todavía por trabajar y realizar. Dice así: considerando que el desarrollo de la identidad cultural de una nación es un proceso siempre inacabado y que solo es posible con la decidida y libre participación de todos los ciudadanos, declaramos que todos los habitantes de Chile, desde el mismo instante de su nacimiento, tienen la dignidad de ciudadanos culturales y que por lo tanto tienen derecho inalienable a, primero, gozar de la más irrestricta libertad de creación, acceso y goce de las más diversas expresiones artísticas y culturales, sin exclusión alguna por motivo de sexo, edad, opinión o creencia. Segundo, participar plena y activamente en el debate, formulación e impulso de las políticas culturales que emanen del Estado, así como de las iniciativas que surjan de la sociedad civil. Tercero, exigir un trato respetuoso y abierto hacia las manifestaciones culturales de las etnias que son parte integrante de nuestra identidad como nación y como pueblo. Y de ahí sigue hasta llegar a los 15 artículos y cuyo final es el siguiente. En definitiva, tenemos derecho a alcanzar nuestros sueños, disfrutar del arte y de la cultura y encontrarnos como hermanos y recuperar juntos en nuestra vida cotidiana la capacidad de asombro y la alegría de vivir. Tenemos derecho a exigir que el desarrollo material esté siempre al servicio del hombre. En resumen, tenemos derecho a ser felices. Santiago de Chile, 29 de enero del 2000. Y ahora a lo mío. Cultura y constitución. Algunas reflexiones. La cultura, en cuanto proceso, atraviesa el tiempo y siempre ha estado presente en la distinta coyuntura histórica, en su doble significado de reflejo y de proposición de valores, que se han expresado al interior del desarrollo de la especie humana en múltiples y diferentes visiones de mundo y manera de vivir juntos. En efecto, en el intento por organizar nuestra convivencia con nuestro entorno entre nosotros, nos vemos obligados a construir interrelaciones y a formular hipótesis de estructuras sociales que siempre llevan el sello particular de los diferentes puntos de vista filosóficos y o ideológicos que ostentan la comunidad humana que logran construirlas. Por eso es necesaria una constante reflexión acerca de la cultura en la cual estamos inmersos en nuestra doble calidad de actores y receptores, o más claramente de prosumidores, es decir, de productores y a la vez consumidores de cultura. Es un hecho que todos partimos siendo un producto de la cultura que nos rodea. Desde la niñez, nuestro proceso de socialización, tanto en el ámbito familiar como dentro del tipo de escolarización imperante en la educación formal en la que nos toca crecer, produce en nosotros un fenómeno que llamaría de domesticación. Esto se debe al hecho
de que la mayoría de las veces, a través de signos y estímulos organizados que se nos entregan en forma reiterada, se pretende armonizar la diversidad promediando el nivel de los sueños y de las aspiraciones. Se nos suele presentar como deseable una cultura elaborada generalmente en épocas e instancias del pasado, por comunidades de hombres y mujeres excepcionales, pregonando como ideal de vida la posibilidad de seguir un camino ya trazado y por eso garante de mayor seguridad y armonía social. Eso hace que se abra cada vez más la brecha entre aquellos que hacen la cultura y aquellas que simplemente sufren la consecuencia de su accionar en el transcurso de su propia vida cotidiana. La mayoría de la sociedad, en estos casos, ya no es considerada capaz de aportar la dosis de cultura mayor que le corresponde, a no ser una de inferior nivel de calidad que corre paralela a aquella superior y que suele ser manipulada por muchos sistemas sociales con el exótico título de cultura popular o autóctona. El pueblo, impedido de poder expresar plenamente su creatividad, es impelido a recobrar su poder de asombro a través de la implantación de estilo de vida generalmente traído desde la metrópoli por el proceso acelerado de la globalización y trasplantado sin ninguna adecuación, lo que va alejando cada vez más a esa mayoría ciudadana de su capacidad reflexiva y la convierte en esclavo sumisa del consumo y del sistema. Todo eso sería imposible sin el poder político y los medios para ejercerlo. En este punto es bueno que nos formulemos alguna pregunta. ¿El poder político es un concepto neutro? Vale decir, ¿es posible que el poder político se ejerza de tal manera que garantice la diversidad y al mismo tiempo pueda ser una instancia de conducción eficaz? ¿Lleva en sí, por el contrario, el germen de la imposición, negando la transgresión y la posible alteración? ¿Se pueden definir las fronteras del poder? Muchos estamos convencidos de que hasta hoy el sistema democrático es el que más se acerca a una solución en cuanto a armonizar la eficacia del poder con el ejercicio del mismo, compartiéndolo con la comunidad. Sin embargo, se supone que incluso el sistema democrático más transparente y eficaz no da cabida al pensamiento divergente, más allá de un pasivo y formal respeto frente al derecho de expresarlo, cuando éste cristaliza en acciones transgresivas y alterativas. Eso resulta casi lógico, ya que el equilibrio necesario en este tipo de estructura social se logra en general, por no decir siempre, mediante negociaciones sucesivas y pendulares entre el poder y la ciudadanía. Ese equilibrio, los instrumentos para lograrlo y su utilización a fin de mantenerlo, constituyen en el fondo una determinada propuesta cultural que podríamos llamar como participativa en su deber ser y de adecuación en la práctica. La cultura resultante es habitualmente una síntesis entre tres factores: la capacidad creativa y expresiva del pueblo, las instancias sociales implementadas para ejercerla y los medios políticos y económicos disponibles para que esas instancias funcionen eficazmente. La eficacia a la cual aludimos se refiere no tanto a la entrega de datos y su acumulación por parte de los sujetos culturales, sino que a su capacidad para procesar e interpretar esos datos. Es decir, que la estructura del poder tiene en su mano la posibilidad de configurar, mantener, ampliar o destruir la conciencia crítica de toda la sociedad, pese a los mecanismos formales de moderación o defensa que tendrían a su alcance sus miembros dentro de la norma de convivencia fijada de antemano. Y así sucederá, a menos que se logre reconocer y validar la potencialidad transgresiva de la acción cultural. ¿Cuáles son esos mecanismos transgresores de la cultura? Una organización social democrática plantea la elaboración de proyectos y realizaciones que se desarrollen dentro de breves límites temporales, prefijados legalmente para poder consolidar resultados positivos. Desgraciadamente,
a mi entender, en la realidad, a la hora de realizar esos proyectos, fuera de mínimas excepciones, el lugar que se le ha asignado y se le sigue asignando hoy a la variable cultura es generalmente muy poco definido o precario, y eso no deja de ser peligroso. Trataré de fundamentar esa aseveración. Cualquier proyecto político de cambio se inserta en una realidad ya en marcha, que es a su vez la resultante de un proyecto anterior. En esa realidad, la organización social y la conducta individuales y colectiva tienen determinadas características y se rigen por determinados valores. Esto significa que la inserción de un proyecto cultural innovador en una comunidad determinada siempre trae consigo nuevas proposiciones valóricas que pueden estar en conflicto con aquella ya instalada en la cultura anterior. Sin embargo, también es cierto que no hay que exigirle a esas nuevas proposiciones valóricas que estén acabadas en todos sus detalles para estar presentada a la comunidad para motivarla a una acción de cambio. No debemos engañarnos y no tomar en cuenta fuerzas poderosas que se suelen surgir desde la sociedad, solo basándonos en sus inacabadas propuestas políticas. La legitimidad no es precisamente un problema de racionalidad. Existe un factor que no podemos desconocer, el de la identificación emocional de la grande mayoría desposeídas con las propuestas ideológicas o de acción concretas que le son formuladas por individuos o instituciones, sean o no de la misma extracción social, y que les instan a romper la rutina desesperante de su situación y reubicarse en la sociedad a niveles más altos de identidad y de dignidad personal y grupal, proponiendo a la humanidad verdaderas revoluciones valóricas. Al insertarse en la sociedad, esas utopías provocan grandes tensiones sociales que las estructuras políticas deben asumir y resolver si quieren mantener su legitimidad. Esa legitimidad se refiere a su capacidad de expresar e interpretar las voluntades y aspiraciones de las mayorías, además de asumir y satisfacer sus necesidades. Estas necesidades, aspiraciones y voluntades están constantemente sometidas a la presión del mecanismo transgresivo que se encuentra en la base misma de cualquier expresión concreta de la cultura. Tal vez, para poder verlo claramente, estemos demasiado acostumbrados a separar la cultura de los demás fenómenos sociales y considerarla un fenómeno per se, más bien como un simple resultado que como una fuerza generadora viva y actuante. El patrimonio cultural y el arte. Se nos ha condicionado a considerar como patrimonio cultural a unos cuantos rastros de obras despojadas de su entorno bullente de vida, sin relación aparente con los hombres que la crearon, en un aquí y ahora determinado que influyó en forma decisiva en su realización. Además, durante mucho tiempo se ha homologado el término cultura con el de expresión artística. De hecho, la historia de la cultura se nos ha presentado la mayoría de las veces como un gran depósito de obra de arte, que a la distancia sirven más para encasillar más o menos coherentemente determinado lapso de la historia humana que para facilitar que nuestra percepción se remonte a niveles más altos de conocimiento de la realidad. Evidentemente, no es mi intención negar aquí el arte como un dato importantísimo para entender cabalmente una cultura determinada, pero estoy en contra de la manipulación que algunos historiadores oficiales hacen de este misterioso obrar del ser humano para tejer un devenir de la humanidad paralelo a lo real. Al despojar el arte de su esencia transgresiva, matamos en nosotros la capacidad de entender la fuerza y la profundidad del espíritu que la creó. Y es por eso que el patrimonio cultural termina vegetando en museo y biblioteca, en unas reservaciones culturales, en vez de transformarse en energía vital para la vida cotidiana en toda nuestra sociedad. Sin embargo, la verdad es que el patrimonio cultural
existe en la medida en que es usable, articulable, modificable o rechazable. Su simple preservación no es en sí garantía de que un sistema social determinado sea idóneo para el desarrollo cultural de todo un pueblo. La cultura siempre es el resultado inacible y misterioso de innumerables fuerzas que se conjugan, chocando, entrelazándose, negándose, asumiéndose y desgarrándose en un acontecer continuo en el cual se relacionan seres humanos, entorno y obras para dar forma real a la vida. Es en ese proceso donde se expresa en toda su dimensión la relación entre la acción cultural y el poder político. Con la nueva Constitución podemos construir un nuevo punto de vista de más amplio alcance que incluye el proceso cultural como base de nuestro desarrollo futuro. La atávica contradicción entre política y cultura es beneficiosa y positiva siempre que el poder sea capaz de canalizarla buscando cauces idóneos para una relación armónica, sin imposiciones de punto de vista o de prácticas culturales desde afuera. Para lograrlo, es necesario que quienes ejercen la política partan de una visión más realista de los límites de su poder. Hoy, la nueva Constitución es la ocasión inmejorable para generar una reflexión lúcida y organizada comunitariamente en todos los grupos y estamentos sociales como la mejor manera de iniciar esta acción liberadora. Esa reflexión entregaría sentido a las herramientas útiles para el cambio que ya se están usando en forma intuitiva en los más distintos sectores de nuestra sociedad. Para terminar, post pandemia, ¿y ahora qué? Al final esta reflexión quisiera repensar Chile, nuestro país y cualquier país de nuestro planeta como apenas un lugar físico, un espacio puntual y particular en el cual se manifiestan contemporáneas y desordenadamente las distintas olas culturales que se suceden, entremezclan y chocan en todo el mundo y que fluyen libremente por encima y por debajo de nuestra pequeña cultura todavía cerradas, ocupadas en la defensa de pseudo valores particulares que el tiempo y la humanidad van sobrepasando. De alguna manera, siento obsoleta la otrora sagrada definiciones de civilización occidental y cristiana, de identidad cultural, idiosincrasia o carácter de nacionalidad. Frente a ella se alza, cada vez más cerca y más potente, la marea de una cultura nueva, planetaria, que rebasa la frágil límite geopolítico de naciones antiguas, nueva o supernueva, que nos propone habitar nuestra tierra, asumiendo el desafío de crear una relación insospechada de nuestra especie con nuestro mundo y el multiverso. Con velocidad uniformemente acelerada, la ciencia y la nueva tecnología van aumentando el caudal de nuestro conocimiento, nuestro poder de reflexión y de acción, y ya nos encontramos en un mundo en el cual, querámoslo o no, estamos definiendo las opciones de más vida o menos vida, más allá de divisiones étnicas, sociales, económicas o pseudoculturales. Vivimos como nunca una época de desafío a la imaginación y la creatividad. Al repensar la cultura, debemos forzosamente dejar de lado los seguros límites de las cosas conocidas y abrirnos paso a paso hacia la gran incógnita de lo desconocido y asumir el riesgo de que está plagada este camino hacia la más vida. Se acabaron las islas. Solo vive el gran continente planeta, contradictorio y hermoso, y a la vez que exige nuestro esfuerzo para intentar el salto cualitativo de habitarlo sin destruirlo ni destruirnos. Como despedida, les dejo dos breves párrafos sacados de alguna de mis lecturas. Si encuentro a alguien que es capaz de expresar mejor lo que uno a veces piensa, me parece absurdo no pedir prestada su palabra. Y aquí van. Primera, la responsabilidad del cambio nos incumbe a nosotros. Debemos empezar por nosotros mismos,
aprendiendo a no cerrar prematuramente nuestra mente a lo nuevo, a lo sorprendente, a lo aparentemente imposible. Esto significa luchar contra los asesinos de ideas que se apresuran a matar cualquier nueva sugerencia sobre la base de su inviabilidad, al tiempo que defienden como viable todo lo que ahora existe, por absurdo, opresivo, estéril que pueda ser. Si empezamos ahora, nosotros, nuestros hijos, podremos tomar parte de este comienzo, de la excitante reconstrucción, no solo de nuestra anticuada estructura, sino de que la civilización misma. Elvin Tesler. La segunda, donde hay un árbol que plantar, plántalo tú. Donde hay un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde hay un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú. Sé tú el que aparta las piedras del camino. Gabriela Mistral. Gracias.